Saludamos a nuestros contertulios que van a estar con nosotros esta mañana, esta tarde. A Hugo Pérez Ayán, lo conocen ya, es presidente de Voces Libres. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Jaume. Gracias por volver. No, gracias por invitarme otra vez. Y también Juan Carrera, que es experto en turismo y además historiador del arte. Efectivamente. Buenas tardes, Jaume. Pues bueno, hablando de historia, no sé si es arte o no lo que vemos en el Congreso y en el Senado, pero esto en el futuro habrá que explicarlo. Y va a costar explicarlo. Va a costar explicarlo, ni con historiadores. Permitidme que vamos a hablar del primer tema de actualidad que queríamos tratar, y es la brecha de género. Y para eso hablamos con Marta Grañó, es profesora de la OBS Business School y autora de este informe, de este libro, La brecha de género en la era de la inteligencia artificial. Marta Grañó, buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si empezar por la brecha de género en general o por la inteligencia artificial. Si empiezo por la inteligencia artificial, ¿hay brecha de género en el uso de la inteligencia artificial? Pues en el uso no sé decir, porque la verdad no tengo esos datos. Sí que tenemos datos de lo que sucede en cuanto a la presencia en la parte de desarrollo. Sí. Los profesionales que se dedican a inteligencia artificial mayoritariamente son hombres. Hay poca presencia. Sabemos que ese es un déficit crónico en el área STEM, las profesiones, ¿no?, que tienen relación con ciencia, tecnología, matemáticas. Cuesta que interesen a las chicas, a las mujeres, y ahí estamos viendo que los desarrollos son mayoritariamente por parte de hombres y van perpetuando sesgos inconscientemente, ¿no?, involuntariamente, pero se repiten muchos sesgos. Claro, si hablamos de STEM, por tanto, el otro día comentábamos con un profesor que era un experto y además creo que era presidente de los ingenieros, que era urgente conseguir motivar desde la escuela a las chicas para que quieran formarse y que vean que el futuro en STEM es muy importante y es necesario. Hay que importar 100.000 expertos de fuera, expertos y expertas, claro. Totalmente. Gran parte de la clave para conseguir esa equidad está justamente en edades tempranas, en conseguir que ya desde la educación infantil ese interés, que realmente no hay diferencia. A las chicas también les gustan las matemáticas y esos ámbitos, pero a la hora de escoger profesión, lo que tiene que ver con su desarrollo profesional, por algún motivo, por influencias culturales del entorno, de roles, ¿no?, de visibilizar modelos, pues ahí se orientan mucho más. Mayoritariamente el sector femenino va más hacia trabajos sociales, que tienen que ver con otras áreas. Y las ingenierías y los ámbitos tecnológicos siguen siendo mayoritariamente masculinos, con lo cual perdemos la diversidad que supone tener distintas visiones. Claro. Y es muy necesario. Sensibilidad distintas, lógicamente. Bien, si nos centramos en esto, si las áreas están mucho mejor pagadas, a nivel de brecha general, es decir, de todos los empleos que hay en un país, si los empleos más cualificados los ocupan los hombres, porque muchas mujeres no llegan o no quieren o no pueden, se produce también esa brecha, ya no solo en el mismo puesto de trabajo, sino a nivel general. Quien tiene unos salarios más bajos siempre serán las mujeres, ¿no? Totalmente. La brecha salarial no se produce porque para un mismo trabajo se pague distinto, mayoritariamente. No va por ahí, sino porque un determinado tipo de trabajos está mejor remunerado que otros. Y curiosamente, de hecho, el año pasado, en 2024, el Premio Nobel de Economía lo concedieron a la doctora Claudia Goldin, sí, por los estudios en brecha salarial, y ella mostraba cómo las profesiones donde tienen mayor tendencia las mujeres a ir están peor retribuidas. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de profesiones como enfermería. Enfermería sabemos que son colectivos mayoritariamente femeninos y cuando vemos las retribuciones pues están claramente por debajo de otro tipo de trabajos con un mismo nivel de dificultad, de implicación y de preparación, ¿no? Los ámbitos donde mayoritariamente trabajan mujeres será por tema de negociación, será por tema que históricamente ha sido así, están peor retribuidos. Y ahí aparece la brecha salarial, que no es la única brecha que existe, porque cuando hablamos de brecha de género deberíamos hablar de 4 dimensiones, ¿no? Una es la económica, la salarial, pero luego tenemos también
la brecha se mide a nivel internacional, la brecha en educación, porque sabemos que hay países y hay regiones en el mundo donde hay discriminación en educación en las mujeres. Está la dimensión en salud y está la dimensión en liderazgo y empoderamiento político. Hay dos dimensiones donde tenemos la brecha casi cerrada, en educación y en salud, a excepción de algunos países, y vemos que la brecha persiste en la parte económica y política. Cuesta mucho encontrar mujeres en posiciones de liderazgo y de visibilidad. Parafraseando a la doctora Claudia Goldin, estamos hablando de segregación ocupacional y ella hablaba, como usted bien explicaba, barreras significativas también en puestos de liderazgo. Es decir, una persona que se dedica a la enfermería, normalmente la mujer podría ser líder, pero es un hombre el que es líder o es jefe. Sí, curiosamente. Curiosamente vemos ámbitos muy femeninos y que sin embargo cuando escalamos, ¿no?, en posiciones de más responsabilidad y de más visibilidad, vemos hombres, ¿no? Y resulta curioso o chocante, pero esa es la realidad. Está también ese componente de que en general, vamos a ver, no todas las mujeres son iguales ni todos los hombres son iguales, pero cuando hablamos de números, cuando hablamos de cifras, podemos comprobar que las posiciones de visibilidad no suelen gustar a las mujeres o vemos a muy poquitas, ¿no? Y eso sucede en el ámbito del liderazgo cuando analizamos rankings internacionales, ¿no?, de posiciones de liderazgo como Forbes, en la lista de Fortune, vemos que CEOs, mujeres, solo hay un 10% en todas las áreas, ¿no?, que es muy poquito. Y en cuanto a visibilidad, si analizamos premios internacionales y reconocimientos, ¿no?, que ponen el foco en alguien, vemos que ahí también las mujeres brillan por su ausencia. Por poner un ejemplo, los premios Nobel. Si vemos dentro de todos esos años de historia, desde 1901, cuántos premios Nobel se han dado a mujeres, podemos comprobar que apenas llega al 6%. Por cada 100 premiados, solo 6 eran mujeres. Y se premian equipos. El premio Nobel suele ser a equipos investigadores, donde suele haber hombres y mujeres, pero el investigador principal, esa posición, siempre suele ocuparla un hombre. Y de hecho, si en 1901, en el primer año, hubo una premiada, Marie Curie, cuentan que fue por la insistencia de su marido, de que se negaba a recoger el premio si no nombraban a los dos investigadores principales, porque de entrada habían puesto solo como investigador principal a él. Cuando ella era la importante, Pierre Curie sí que colaboraba con ella, pero ella fue la que hizo todas las pruebas. De hecho, murió por ello. Pero participaban ambos en el equipo de investigación, en el equipo investigador. Y es interesante analizar este tipo de situaciones porque nos muestran que a veces también somos nosotras, ¿no?, quienes debemos perder un poquito el miedo a esa visibilidad, ¿no? Dar un paso adelante y reconocer, ¿no?, el trabajo y ponernos delante de los focos, aunque a veces cuesta un poquito. Bien, en el informe contáis que haría falta 131 años al paso que vamos para llegar a la paridad auténtica en el mundo y 67 en Europa, que son muchos años. ¿Qué propondríais para conseguir impulsar medidas para reducir tantos años de brecha? Es que efectivamente vamos avanzando, pero a un ritmo lento y por tanto la extrapolación es muy fácil y el resultado es ese. En Europa somos líderes, somos la región del mundo que más avanzamos y para conseguirlo hay 3 ámbitos fundamentales en los que trabajar conjuntamente. Lógicamente está el mundo corporativo. Las empresas deben fomentar la igualdad, la equidad. Y ahí yo siempre digo que la mejor medida en el ámbito corporativo es medir, que todo el mundo sea consciente de en qué punto estamos, de si realmente en posiciones de liderazgo, cuál es el dato, porque a veces nos perdemos en discusiones sobre opiniones y sin duda es un tema controvertido, cada cual tendrá su opinión y es bueno y es lícito, pero lo que no puede ser es que tengamos datos distintos y, por tanto, en el mundo empresarial tener claro en qué punto estamos, en el mundo educativo, como bien comentabais antes, es fundamental animar desde edades muy tempranas a
incentivar la participación femenina en todo ese ámbito STEM, que es muy necesario y que es muy interesante, y en la sociedad en general promover cambios culturales que combatan esos estereotipos o esos sesgos inconscientes que tenemos todavía interiorizados sin querer. Pues muy interesante. Si quieren ustedes consultar brecha de género, la brecha de género en la era de la inteligencia artificial, es otro de los informes magníficos que prepara OBS Business School, cuya responsable es Marta Graño. Marta, muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.